Hola gente, hoy vamos a hablar de pintura. Muchos habréis aprovechado la cuarentena para pintar una habitación o aprender a pintaros las uñas o alguna escalera incluso. Pero nosotros hoy vamos a pintar un coche de slot. Soy Pepillo y este es el canal Llanta de Magnesio. Hay en situaciones que soy de estas personas que no saben delegar, pero a la hora de pintar un coche lo que mejor se me da es delegar en otra persona. Y la verdad es que en este aspecto estoy rodeado de manitas en el club. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo se pinta un coche de slot hecho por Javi, el profe, de los Model Hobby Rosso. Que la verdad es que es yo lo llamo un eslotero total, porque se le da bien todo. Ya pinta un coche, monte un chasis a la hora de correr, se le da bien todo. Yo creo que se está mereciendo una entrevista. Ahí lo dejo. En el tutorial va a coger un Fórmula 1 de NSR, de estos que han sacado hace poquito, y va a hacer alguna modificación en la carrocería y lo va a pintar como el Minardi de Luis Pérez Sala, que es un coche que para los que ya veíamos entonces Fórmula 1 nos da un poco de cosilla, ¿no? Ver en esa época aquella escudería con dos pilotos españoles. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mientras montaba el coche, ha ido grabando los vídeos con el móvil y me los ha ido mandando. Llevamos así como semana y media. Y yo los he montado con el editor. Y ha quedado bien, ha quedado bien. Se puede ver un buen tutorial de cómo pintar un coche y además el resultado es espectacular, cosa que en el profe es bastante normal. Os dejo con él, os dejo con el profe. Hola chicos, hola Pepe. Hoy vamos a hacer un poquito de chapa y pintura para la preparación de nuestras carrocerías de nuestros cochecitos. Bien. Y vamos a empezar con esta carrocería, con una carrocería de Fórmula 1, que ya la tengo un poquito adelantada porque le estoy haciendo una serie de cosas, bien, para el disfrute del personal. Bien, antes de nada, habría que tener claro para qué vamos a utilizar esa carrocería específicamente, si la queremos para correr o bien la queremos dejar un poco más estática. Entonces podríamos mm, diferenciar un poquito los procesos a tener o a realizar en cada una de ellas. Bien, esto sería un poco un pequeño preámbulo. Normalmente lo primero que vamos a hacer es matizar toda la carrocería. En este caso ya lo he hecho. Venía con muchísimo más brillo de lo que estáis viendo, tal como pueda ser, por ejemplo, esta otra, como podéis ver. Si nos ponemos a pintar sobre esta superficie, lo que va a pasar es que seguramente la pintura empiece a escurrir y no agarre o se descascarille posteriormente o aparezcan defectos como grietas, etcétera. ¿Cómo la matizamos? Bien, yo, bueno, cada uno puede tener su manera de hacer las cosas. Yo normalmente lo suelo hacer con tipo de lijas, como pueden ser estas. Bien, en este caso es una lija de 500, como podéis ver, de 500. Incluso podemos llegar a lijas ya como estas, que sería en este caso de 1500. Ya es un poquito demasiado fina, es casi como pasarle un folio. Bien, entonces matizaríamos el coche por completo, bien, con esa lija de 500 al agua, bien, pasaríamos por toda la superficie, bien, y en este caso, como es un poco especial lo que estoy haciendo, porque quiero reproducir un coche que viene a ser este, bien, como os podéis fijar, no tiene ningún hueco en esta parte, ni en esta parte tiene esta forma, bien, pues he decidido sobre esta carrocería hacerlo y taparlo con putty y con una serie de tiritas de plástico. En este caso ya lo tengo hecho, le he puesto en los huecos unas tiritas de plástico
Evergreen, bien, que viene a ser como este, pero más grande. Bien. Lo recortas a la medida. Bien, el plástico en cuestión es este. Agarra muy bien sobre todo tipo de plásticos. Bien. Y posteriormente, una vez seco todo el pegamento y demás, le da unas capas de putti, de tamilla putti. Es esta. Bien, la masilla se aplica con una pequeña espatulilla o alguna piececilla de plástico. Yo incluso he usado esto que esta especie de cucharilla. Bien, se aplica, se seca bastante rápido, bien, pero hay que esperar por lo menos unas 8 o 10 horas por lo menos para asegurarse de que esté completamente seco, para empezar al lijado. Incluso es probable que tengamos que aplicarle otra mano. Bien, en este lado ya lo tengo prácticamente al nivel y lisito preparado ya para pintar. Bien, como podéis ver cómo se diferencia con esta parte que está rugosa, todavía no está trabajada. Bien, o incluso esta otra parte que se ven los restregones y todavía no está afinada. Continuando donde lo dejamos, nos quedamos a falta de tapar estos agujeritos un poco y darle la lija, bien, y los laterales ya he estado yo dándole aquí a la lija y como podéis ver ya ha quedado bastante o mucho más fino. Es que se desenfoca, mucho más fino y suave, ya libre de imperfecciones, y le he estado dando, pues como podéis ver, con esta lija aquí pinchada en la pinza para que dé totalmente en plano. Bien, de 500, esta es de 500 al agua. También anterior a eso le basté un poquito con la lija esta de uñas de 220, como podéis ver. Es también bastante finita, pero come mucho más. Y por último le he estado dando con unos cachillos de lija de este tipo de 1500. Bien, y ya queda totalmente suave. Listo en este momento sería, o bien habría que distinguir si vamos a correr o no vamos a correr con él, con lo cual a lo mejor no nos interesa cargarle mucho de peso. Si le echamos imprimaciones siempre ganan un poco de peso y no es muy bueno para correr, pero también asegura de que la pintura tenga un agarre óptimo. Bien, seguiremos con la pintura. Bien, para lo cual tengo ya preparado el aerógrafo, que lo tengo por aquí. Bien, lo tengo ya preparado con una presión aproximada para empezar a pintar de unos 2 bares. Bueno, no sé si se ve con el brillo, se ve un poco. Bien. Una vez preparado esto, ya con la carrocería también lista, la estuve afinando, como ya dije, con lija P500 y un poquito al final con 1500, siempre al agua, bien, para que quede lo más suave y matizado posible para que nos cree un buen sustrato y la pintura nos agarre. Bueno, en este caso voy a pintar con pintura de esta de tamilla. Bien, voy a pintar con esta porque la verdad es que no tengo otra cosa ahora mismo. Bien, se me ha acabado el resto. Normalmente cuando aplico blanco suelo aplicarlo con spray porque digamos que sobre todo en las carrocerías blancas sucede que no sabes dónde has pintado. Y entonces hay veces que queda un poco con poca carga de pintura o excesiva en algunos puntos. Bien, esta pintura necesita diluirse para poderla tirar con el aerógrafo y lo voy a hacer con la ayuda de una jeringuilla para medir las proporciones. Más o menos, seguramente voy a utilizar un 50-50 más o menos aproximadamente, a ver si me tapa bien el amarillo, porque
es fácil que transparente. Y no quiero echarle mucha pintura porque es un coche que quiero que sea ligero. Una vez pintado, como podéis ver, todavía clarea un poquito, se pueden ver las manchas. Lo ideal había sido darle con imprimación, pero la verdad es que no tengo. No tengo y ahora me resulta difícil comprarla. En algunos sitios ha agarrado un poquito mejor el color blanco, bien, como podéis ver, y eso que esto era negro. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es limpiar el aerógrafo, bien, todas las partes. Yo para limpiarlo la verdad es que lo hago en un pocillo de estos con alcohol isopropílico y una serie de cepillitos como un cepillo interdental o este cepillito son muy útiles para dejarlo bien limpito. Bien, una vez todas las piezas limpias del aerógrafo, bien, se vuelve a montar y aquí acabaría el proceso de pintura. Bien, en este caso todavía queda aplicar una serie de colores más porque no va acabado tal como estamos viendo. Bueno chicos, aquí seguimos con el trabajo de pintura de nuestro Minardi. Eh, tuve que despintar otra vez lo que había pintado de color blanco porque no tapaba bien y aparte había una serie de imperfecciones por la parte esta de arriba que no me gustaba cómo quedaba. Bien, entonces lo reparé, despinté y, y le he vuelto a pintar y ha quedado con este resultado. En este caso es imprimación lo que le he dado. Bien, me ha venido el pedido y he podido dar la imprimación. Aprovechando que se estaba secando, hemos detallado un poquito el cockpit. No sé si se puede apreciar. He puesto unos relojitos tontadas. Bien, y ya de paso, pues nos hemos liado un poquillo a detallar un poquito el piloto. El casco. Bien. Vale, ahora vamos a empezar con el proceso de enmascarado. Bien. Yo para enmascarar uso cintas de diferentes tipos. Como podéis ver, tengo estas que son medio elásticas, bien, que te permiten hacer ciertos contornos e incluso hacer curvas. Bien. Tengo estas también, tipo como la de tamilla, aunque prefiero la de tamilla. Deja unos cortes más finos. Ya tenemos el coche enmascaradito, preparado y listo para pintar. Es probable que le matice un poquito el brillo para que agarre mejor. El color en este caso va a ir de amarillo. Bien. He usado cinta de enmascarar del tipo la de tamilla. Bien. Y esta otra un poco para rellenar que es más barata. Bien. Para las grandes zonas. Bien. Cinta de enmascarar de color amarillo este de tamilla. Bien. Mientras tanto estuve terminando el copy. Bien. Y ha quedado pues con este aspecto. Bueno, una vez retirado el enmascarado, vemos que ha quedado bastante bien, bastante aparente. ¿Bien? Incluso el alerón. Y el alerón delantero, que en este caso no tenía ningún enmascarado. Como tiene ese lado que hay que pintarle de negro, pues tendré que enmascarar. Pero antes hay que esperar a que seque. Bien. A ver si no podemos arruinar todo el proceso. Yo cuando enmascaro, también enmascaro por la parte de abajo. Bien, en este caso se ve de amarillo, pero porque la carrocería era de este color. Bien, para que no se nos cuele la pintura, revoque
por los agujeros, por ejemplo por aquí, bien, y nos pulverice o nos manche zonas que no deseamos que nos manchara. Bueno, aquí le he hecho un enmascarado diferente para que vierais que se puede hacer de diferentes maneras. En este caso he tirado de plástico de bocadillo. Ya se ha quedado de momento. Vamos a ver si le ponemos las calcas. Pues ya estamos con el proceso de calcas. Bien, decorando todo el coche tal como iría en el modelo original, más o menos. Bien. Yo para poner las calcas me ayudo, bueno, primero estas que vienen sin troquelar, hay que, hay que recortarlas lo más cercanas posible, echarlas en agua durante unos segunditos, ¿bien? Y luego la adaptamos sobre las diferentes superficies. Esta, por ejemplo, que acabo de echar va sobre aquí, sobre esta parte del alerón. Ya he puesto la otra, ya tengo todo el coche casi decorado, el alerón, coche por diferentes lados. Bien, algunas veces para poner las calcas nos tenemos que ayudar de diferentes líquidos. En este caso tengo aquí un microsol que sería un poco para reblandecerla y que se adapte a la superficie, bien, sobre todo si tiene curvas o bien, lo que hace es aplastarla para que se adapte lo más posible a la superficie que la queremos poner. Luego tengo este otro líquido, bien, que es, digamos, un promotor de adherencia, bien, que nos va a ayudar también en ese proceso si tuviéramos alguna superficie que se resiste un poco. Una vez está puesta sobre la superficie, lo que voy haciendo es retirar el agua con la ayuda de un cachito de papel higiénico. Bien, en esta época están un poco difíciles de conseguir, por lo visto. Bien, voy extrayendo todo el agua y con la ayuda de un pincelito la vamos recolocando y también sacando la posible humedad que pudiera quedar debajo. Pues ya lo tenemos casi acabado. Estamos ahora mismo en el proceso de que hay que echarle la laca para proteger las calcas más que nada. Bien, porque el brillo tiene bastante brillo. Ya lo he montado. Uso pegamentos tales como este o este otro. Bien. Este para las partes que queden mucho mejor soldadas. Bien, y este para otras partes que quiero que queden con una pequeñita flexibilidad. Bien, para procurar que no se rompan en caso de un impacto y demás. Bien, como pueda ser el alerón o el alerón delantero, etcétera. Bien, incluso esta parte la he dejado con un poquito de movimiento. Bien. Vale, para el proceso de laca o barniz yo utilizo este de Vallejo. Es el que mejores resultados me ha dado siempre. Bien, es un buen brillo y queda también un pelín flexible de tal manera que no se cuartea. Y con esto, bueno, casi lo tendríamos acabado. Se me olvidaba comentar que, bueno, el barniz, como veis, es un spray. Bien, la única precaución que hay que tenerlo muy bien movido, bien, y sobre todo la distancia. La distancia con la pieza a pintar es es súper importante porque la podemos liar. Ya está lacadito, recién sacado del horno. Bien, me pasa a mí con la laca que casi siempre se me va la mano y sucede que se forman gotas, bien, que yo voy retirando con un poquito de papel higiénico, bien, por las zonas lo pongo y él solo por capilaridad sucede que se va quedando depositada en el papel. Bien, lo voy a dejar secar y ya tendríamos el modelo acabado. Bien.
Pues parece que ya ha secado la laca. Queda un poquito tierna todavía, bien, pero ya está montado. Ya está montadito. Falta ponerle los tornillos y que bascule bien. Esto tiene buena pinta. Bien. Y ya de paso, mientras secaba, pues he aprovechado y he preparado un poquillo el chasis. Un poquito para lo que es un reglamento de pista, claro, una corona un poquito más larga. Bien. Y al reglamento que tenemos en Cibeles, claro. Pues esto sería todo. Ya os dejo con Pepillo y ya despide el vídeo como Dios manda. Chao, chavales. Bueno, ya veis cómo se las gasta el profe, pinta bien el tío, ¿eh? Espero que os haya servido de algo el tutorial este y que si vais a pintar un coche y tenéis alguna duda podéis echar mano de él. Así que si tenéis alguna duda aparte, escribidla en los comentarios y yo se la paso y ya os cuento lo que me dice. ¿Vale? Venga chicos, adiós.